encontramos con Hernán Tovar, especialista en educación del Nido Vía Sonrisas. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo preparar a los niños para que vayan al nido. Es un importante tema, así que todos los padres de familia que estén conectados a través del diario Correo, no duden en escribirnos y hacernos sus consultas a través de Facebook. Bien, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rocío. Gracias por la invitación. Bien, volvamos a la pregunta del tema. ¿Cómo preparar a los niños para que vayan al nido? Pues sí, esa pregunta es muy interesante. Parte de la respuesta está en el niño, efectivamente, en darle la información, en darle la confianza. Mucho sirve, sobre todo para los niños que recién están saliendo de casa a un centro educativo nuevo. Es muy útil que el niño pueda visitar previamente el nido, que pueda visitar los espacios, tener contacto con las maestras, los maestros, conocer el recorrido, porque se va generando un contexto emocional positivo que predispone al niño a una nueva experiencia. Todo ser humano, todos nos movemos por motivación, movimiento, y la motivación que tiene el niño, el adulto también, la motivación que tiene el niño es por descubrir y aprender de espacios nuevos. Y como decía a un principio, la parte de la respuesta está en el niño, pero yo creo que también otra parte de la respuesta está en el adulto que acompaña al niño. Estoy hablando de los padres de familia. También tener la predisposición de ir poco a poco generando este desapego que permita una sana desvinculación física para que el niño pueda compartir espacios distintos de aprendizaje. Entonces, hay dos actores fundamentales, el niño y el padre de familia. Bien, entonces, ¿qué recomendaciones podríamos dar a los padres de familia respecto a este primer día de clases? Tal vez prepararlos antes, hablarles con días de anticipación, que van a convivir con nuevos niños y van a estar con un maestro. En efecto, tal cual lo mencionas, prepararnos, ¿no? Prepararnos tanto el adulto como el niño, prepararnos para esta nueva experiencia. Y importante, y lo que hacemos en el Nido Vía Sonrisas es permitimos que haya un adulto que esté presente, si es necesario que el adulto esté presente durante los primeros días de clases o de actividades. Hay casos en los cuales el niño todavía está muy vinculado emocionalmente a su entorno familiar y puede costarle un poco acostumbrarse a un nuevo espacio. Es en ese caso en el cual un adulto de referencia, puede ser la abuelita, el abuelito, papá, mamá, la nana tal vez, pueden estar presentes dentro del nido hasta que, ¿no?, tras la observación que hacemos, hasta que se den las condiciones para que el niño pueda estar solo. Los primeros días tal vez haya un contacto físico o un contacto visual cercano, y quién sabe, al tercer o cuarto día, al 10º día, no lo sabemos, cada niño es distinto, ya se pueda generar esta, digamos, autonomía en el niño de poder estar solo y tranquilo en un espacio que sea motivador. Si el espacio es motivador, las actividades son motivadoras, hay chances de que el niño pueda acostumbrarse más rápido. Bien, amigos, les recordamos que estamos aquí con el especialista en educación Hernán Tovar del Nido Vía Sonrisas, así que pueden formular todas las preguntas que deseen a través de Facebook del diario Correo. Bien, ¿qué hacer si, por ejemplo, en el primer día de clase el pequeño no quiere entrar, no puede socializar con estos niños? ¿El padre puede quedarse el primer día a acompañar al niño o cómo se puede manejar ese tipo de situaciones? Totalmente, totalmente. Lo último que buscamos es generar una experiencia negativa. Y sí, hemos tenido algunos casos en los cuales el niño o la niña simplemente no querían pasar el umbral de la puerta. Y ha sucedido que 2, 3 maestras con algún tipo de juego, peluches, le invitaban a entrar y finalmente, no estuve cerca, pero sí me contaron, hubo un estímulo, hubo una motivación que sí hizo que la niña pueda dar el paso adelante y conocer los espacios. A lo que voy es que es tremendamente importante respetar los tiempos, las motivaciones de cada niño, porque si nosotros forzamos, lo más probable es que el niño genere rechazo. Si en ese caso que estoy mencionando hubiéramos forzado, y el adulto tiene la fuerza para poder cargar al niño y llevarlo a otro sitio, pero de haber hecho eso, lo más probable que hubiera sucedido es que el niño o la niña genere
rechazo y nunca más querer saber de un espacio educativo. Entonces, el asunto es paciencia, observación, empatía, digamos, conectarse emocionalmente con las necesidades genuinas y auténticas del niño, que puede ser todo un reto, ¿no? Pero es lo que mejor resultados ofrece, ¿no? Bien, precisamente estamos conectados con nuestros seguidores a través de Facebook. Mauricio Villanueva nos pregunta qué metodologías se deben buscar en un nido, ¿no? Muchos padres de familia, a veces previo, cuando los están pensando preparar a sus pequeños, siempre están buscando lo mejor para el pequeño. ¿Qué metodología debemos buscar en un nido? Qué buena pregunta. Yo diría aquellos métodos y técnicas que más se asemejen al desarrollo natural del ser humano. Y el ser humano, como lo digo, se mueve por motivación. Siempre hay un interés, siempre hay algo que motiva. Y si esa motivación es mayor, mi atención irá hacia esa motivación mayor. Algo que sí genera, y lo hemos podido comprobar, algo que sí genera aprendizaje es la propia experiencia que el niño vive, que el niño puede sentir y puede generar. Es muy distinto, por eso siempre lo decimos, es muy distinto aprender que enseñar. Tal vez en el pasado, tal vez en el sistema convencional, lo que sea más frecuente sea la intención de enseñar. Pero más valioso que eso es generar las causas y las condiciones para que el niño o el estudiante pueda aprender, pueda descubrir, entrar en contacto con su instinto de aprendizaje. Y yo creo que eso está mucho más latente en niños de primera infancia. Metodologías, técnicas o formas es aquella en la cual el niño pueda crear su propio aprendizaje. Le llaman socioconstructivismo, le llaman metodologías activas. Lo que hacemos dentro de Villasonrisas es una forma natural que el niño genere sus aprendizajes, es la metodología Siri, que está basada en oficios y aprender haciendo. Pero hay muchas otras, como lo digo nuevamente, si el niño participa del aprendizaje, será una experiencia que le va a durar toda la vida. Bien, ¿y qué hacer, por ejemplo, si es que, bueno, los primeros días nuestro niño bien socializa, pero de un momento a otro ya no quiere ir al nido o a su centro educativo? ¿Es una señal de alerta para los padres? ¿Cómo debemos actuar? Sí, estoy de acuerdo, es una señal de alerta, una señal para observar. Vale mucho observar qué está sucediendo, vale mucho tener una percepción más amplia, porque lo que hemos podido comprobar es que en la mayoría de casos el niño refleja el entorno que tiene más próximo, está reflejando lo que sucede en casa, está reflejando la conducta y los patrones de crianza que tiene en la familia, puede también estar siendo rebote o siendo reflejo de lo que está sucediendo en el nido. Entonces, hemos tenido el año pasado, por ejemplo, casos, niños que se han trasladado y han venido a nuestro centro educativo y nos enterábamos que habían tenido malas experiencias, lamentablemente, en sus centros educativos anteriores. Problemas con alguna docente, algún trato, en fin. Esto el niño lo detecta. Los niños, más que todo, son sensoriales, son muy emocionales, perciben la intención del adulto. Entonces, si el niño genera rechazo, es por algo, esto no es gratuito. Entonces, mucha atención al contexto en el que está. Si es en el nido y ya no quiere regresar al nido, algo ha sucedido. Preguntemos a la maestra, a la directora. El padre de familia tiene todo el absoluto derecho de averiguar y ver qué está sucediendo por el bienestar de sus hijos, ¿no? Como también lo hacemos nosotros desde el nido, alguna conducta, niño que muerde, niño que patea, violencia, niños que están empujando, es por algo, es consecuencia de algún aprendizaje que está trayendo, está formando de otro lugar, ¿no? Bien, amigos, les recordamos que estamos con el especialista en educación, Hernán Tovar, así que todos aquellos que tengan algunas dudas pueden formular sus preguntas a través del Facebook de Correo. Bien, también hay casos en los que, bueno, esto está muy relacionado con el bullying, también lo que usted hablaba. ¿Cómo detectar si un niño sufre de bullying, por ejemplo, en el nido? Mira, en primera infancia, en donde estamos ahora mismo actuando, que es de entre 0 y 5 años,
realmente casos de bullying son muy raros, porque es justo en esta edad en la que el niño está aprendiendo y lo que buscamos es darle patrones sanos de aprendizaje. Particularmente yo he escuchado más casos de bullying en primaria, en secundaria, que evidentemente no son gratuitos, son consecuencia de patrones de crianza que el niño ha estado recibiendo. Algo que sí puedo asegurar es que la violencia de forma natural en el niño no hay. ¿No? Sí hay un instinto de supervivencia, un instinto de vida, de querer aprender las formas, cómo se va a vincular posteriormente en el mundo. Y si esas formas contienen violencia en casa, violencia que puede ser física, puede ser verbal, violencia psicológica, el niño está asimilando eso. Y como es su contexto cotidiano, el niño crece con la idea de que esa es la forma de vincularse con el mundo. Si en casa yo veo violencia entre mis padres, entonces yo voy a creer de que esa es la forma de vincularme. Salgo de casa, voy al colegio y voy a actuar con violencia también, de manera inconsciente. Entonces, en muchos casos eso tiene una raíz que está probablemente en casa, ¿no? Bien, y también se ven casos de niños que no comunican a los padres. ¿Cómo hacer? ¿Hay alguna técnica para que los niños tengan esa confianza para poder manifestar tal vez algunos pequeños problemas que tienen en el salón de clases? Mira, bonita pregunta, y creo que la respuesta está en la misma pregunta cuando decías qué hacer para que los niños puedan compartir con los padres. Es como un cable que tiene dos extremos, el niño y el padre. Y si regresamos al tema de la motivación, ¿qué pasa si el padre o madre, frente a la honestidad del niño, responde con violencia? Sí, papá, yo fui culpable, yo fui responsable de romper esta jarra. Ah, tú la rompiste, ¡pum! Si es así, el niño va a entender que frente a la honestidad, la respuesta es el castigo. Entonces, no escojo la honestidad, me oculto. ¿Qué diferente sería si frente a la honestidad hubiera más contención, más aceptación, más reflexión por parte de los adultos que estamos con los niños? Es una forma de poder motivar una conducta positiva. Probablemente lo que suceda es que hay un desahogo o una frustración mal manejada por parte del padre que se manifiesta en castigo físico o verbal. Finalmente, de los errores aprende. Exacto. Una víctima de bullying, ¿cómo afecta en su futuro, en el niño, ¿no? Yo preferiría usar la palabra objeto de bullying. La palabra víctima contiene algunas cosas que deberíamos poder superar, ¿no? Porque en el contexto del bullying yo creo que hay varios actores. Sí, el destinatario del bullying, ¿no? el objeto del bullying, pero también un auditorio que pasivamente, con el silencio, lo permite. Hay experiencias, y ahora mismo estoy recordando la experiencia que se tiene en Finlandia, donde han aplicado una técnica en la cual, para poder abordar el bullying, prácticamente participa todo el aula. Es decir, se tiene a un auditorio, se tiene a un alumnado que es más atento y más consciente, que no se queda callado frente al bullying, frente al acoso. O sea, es una forma de generar autorregulación en el grupo social. Las malas conductas o aquel agresor es prácticamente silenciado, rechazado por la comunidad. Entonces la comunidad responde en defensa, digamos, de la persona que es objeto del bullying, ¿no? Bien, tenemos una pregunta de Alejandra Ruiz. ¿Qué actividades se deben emplear para captar la atención de los pequeños? Qué bonito. Qué bonito y qué complicado también, porque es bastante desafiante ir al ritmo de los niños. Es bastante desafiante entrar en su mundo, en su rapidez. Nos pasa, nos sucede. Y valoramos mucho, en el caso del aula, aquellas maestras que con mucha rapidez, con mucha imaginación, pueden generar eventos que sean de mucha atención del niño. Para niños principalmente es el juego, la fantasía, y siempre, niños y adultos, vamos a ser cautivados por una historia, un cuento, la música, el canto.
si queremos captar la atención de un niño o distraer la atención, ¿no? Que, por ejemplo, se pone, digamos, obsesivo con un objeto, con una cosa, podemos distraer la atención, porque el niño siempre le va a prestar atención a algo, va a estar con su motivación puesta en algún objeto. La idea es que el adulto tenga la capacidad de generar motivadores que superen la atención actual del niño para conducir esa atención hacia donde el adulto quisiera. Entonces, convertirse en niño uno también y estar en capacidad de poder jugar con él y desde el juego, desde la música, desde el canto, desde una historia, capturar su atención. Bien, amigos, les recordamos que estamos con el especialista en educación, Hernán Tovar. Él está hablando sobre cómo preparar a los niños que vayan al nido, entre otros temas. También tenemos una pregunta acá de Álida Campos Córdoba que nos dice, ¿es recomendable dejar tarea para la casa a los niños de 3 años? Es relativo, yo creo, es relativo. Porque para un adulto no es nada saludable llevarse trabajo pendiente a la casa. Estaría mal visto, ¿no? Buscamos, y creo que lo ideal es que los eventos de aprendizaje se den en el espacio educativo, en el tiempo educativo. Alguna vez, y siempre lo hemos visto, ¿no? Que papás que piden tarea, a mí me gustaría darle tarea al papá en lugar del niño. Pero si nosotros generamos eventos, situaciones de aprendizaje que sean significativos, se puede hacer en el momento del colegio. Porque para aprender no es que se necesite mucho tiempo o poco tiempo, sino significado del tiempo. Un beso puede generar un aprendizaje muy profundo y esto dura apenas unos segundos. Entonces depende de la calidad del tiempo, depende de la calidad de las experiencias para poder generar aprendizaje. Además de repetir cosas, que de repente es el objetivo de las tareas, puede ser, pero es un tema, digamos, discutible, ¿no? Claro, precisamente a lo que usted se refería, Elizabeth Mayorga nos pregunta, ¿cómo podemos los padres reforzar lo aprendido en el nido con nuestros hijos? Ah, qué bonito, eso sí creo que es muy valioso, ¿no? Tal vez el punto de partida sea tener la vinculación cercana con el colegio, con la maestra, mostrar interés, ¿no? Mostrar esta intención de acompañar el proceso del niño. Yo creo que un contexto muy bonito, un contexto muy saludable, ideal, es que el niño perciba coherencia entre lo que obtiene en el colegio, en el nido, y lo que recibe en casa. Entonces, para que los actores casa y colegio le puedan dar al niño lo mismo, es necesario que estén muy comunicados. Y ahí es donde puede surgir la oportunidad de reforzar, de continuar, de tomar las sugerencias que desde un nido se pueden compartir con los papás. Y sobre ese tema hay mucho que trabajar. Lo hacemos ahora mismo. Nosotros en Nido Vía Sonrisas generamos espacios de reflexión, de charla, dinámicas, de compartir tips, herramientas que le puedan servir a los papás, a las mamás, para continuar con un acompañamiento saludable en términos de aprendizaje. Bien, estamos escuchando al especialista en educación Hernán Tovar. También tenemos acá la consulta de Claudia Cuba. Ella nos dice, tengo un niño de 2 años que aún no habla bien. ¿Es recomendable matricularlo en un pre-kinder o aún no está preparado? Yo podría decir que cada niño es único, cada niño es un universo contenido en un ser. Paciencia. Tal vez reflexionar qué tan apurado yo estoy en que mi hijo hable. De repente, y hay casos en la historia en que han hablado muy tarde y estamos hablando de genios como Albert Einstein. Cada niño es único. Lo que sí va a ser siempre bueno es exponer al niño a estímulos socioafectivos, estímulos del habla, y de repente ahí puede ser muy bueno hablarle claro al niño, sin muletillas, sin diminutivos tal vez, o distorsiones del habla. Hablarle claro y con buena intención, ¿no? Y siempre estar atentos a este desarrollo, ¿no? Pero nuevamente, sin estrés, con mucha tranquilidad, siempre observando el desarrollo natural del niño, sus intereses naturales. La mejor edad para entrar al nido, la verdad que eso
creo que es muy, muy relativo también, ¿no? Depende va a depender mucho de la sana y genuina intención de los padres. En caso nuestro, estamos con las puertas abiertas siempre para recibir cualquier interés en empezar en un sistema educativo, ¿no? Joaquín Barrios Valencia nos pregunta ¿qué actividades se pueden reforzar en los nidos para equilibrar las emociones en los pequeños? Qué bueno, mira, qué bonito, porque yo creo que en primera infancia hasta los 5 años, lo esencial, lo muy gravitante es el contexto emocional, el contexto socioemocional. Si la parte emocional está, no diré resuelta, pero sí equilibrada, el aprendizaje se va a dar prácticamente en automático. El contexto emocional que un nido puede ofrecer creo que es un factor clave a la hora de seleccionar un nido, porque sobre todo en niños es donde se está generando la estructura de la personalidad del adulto. Todas las buenas experiencias y las no tan buenas lo van a marcar prácticamente de por vida, ¿no? Entonces, si el nido, el centro educativo inicial ofrece un contexto emocional saludable, maestros, maestras que más bien acompañan el proceso de aprendizaje, que provocan aprendizajes, que están atentas a las necesidades genuinas que el niño está expresando y que pueden contener de manera emocional sana y equilibrada, yo creo que es algo bueno que podemos hacer por el niño. Bien amigos, les recordamos que estamos con el especialista en educación Hernán Tovar y continuamos con las consultas a través de Facebook. Bien, Alice Kitsch nos pregunta ¿cómo debo preparar a mi hija? Porque la he cambiado de institución educativa de inicial a primer grado. Ahora la pequeña extraña su anterior colegio y a sus amiguitas. Pues un poco difícil creo, pero a ver, un punto de partida es generar empatía con la niña, o sea, a ver qué es lo que está extrañando o qué está rechazando. ¿Realmente está extrañando el nido anterior o no está siendo honesta consigo misma y con la mamá? De repente hay algún factor de rechazo en el lugar nuevo, bullying encubierto, no sé, se me están ocurriendo algunas cosas, pero yo creo que una comunicación honesta, genuina, sin juicio con el niño, con la niña, buscando esta empatía, nos permitiría ver qué está pasando, ¿no? Yo creo eso. Claro, digamos, por ejemplo, en el caso de padres de familia que por motivos de trabajo a veces tienen que trasladarse a otras ciudades y los niños tal vez pueden cambiar de institución educativa, nido, eso también les afecta, ¿verdad? Por supuesto, porque esa es una edad en la cual están aprendiendo a hacer vínculos. Yo me iría más bien por la motivación, ¿no? ¿Qué motivación estamos generando en el niño? ¿Qué sentido de propósito? O sea, ¿para qué nos estamos mudando? Ok, papá, mamá, nos vamos a vivir, qué sé yo, a Huaraz. Me dieron un trabajo en Huaraz, qué sé yo, un caso. Pero compartir con el niño que este cambio es para bien. O sea, dudo que cualquier cambio que tome la familia va a ser para mal, ¿no? La premisa es que va a ser para bien. Y ese beneficio, ¿no? Esa conveniencia, yo creo que se puede expresar, comunicar al niño en palabras que pueda entender. O sea, compartir el bienestar de la familia, compartirlo con el niño. Yo apostaría que lo va a entender. Bien, atención padres de familia que están conectados a través del diario Correo, pueden formular sus preguntas. Estamos con Hernán Tovar, especialista en educación, del Nido Vía Sonrisas. Bien, también nos puede hablar sobre los niños hiperactivos, porque hay quienes dicen que no existen niños hiperactivos, hay otros especialistas que sí sustentan esta posición, hay quienes dicen que solamente están aburridos. Hay otras personas que también refieren que no existe el tal déficit de atención en niños. Es un tema controversial. Sí, he escuchado opiniones de ambos bandos. Cada quien lo sustenta muy bien. ¿Qué puedo decir? Yo regresaría al tema de la motivación. Y también pondría en contraste la restricción que nosotros como adultos mayores de 30, 40 años, hace 25, hace 30, hace 40 años, ¿cómo era la crianza? Recordemos eso. Yo podría apostar que vivimos en un ambiente más restrictivo, más limitante,
donde era muy premiada y aceptada la obediencia. Tal vez eso hoy día ya no se esté dando. Entonces, un adulto que está condicionado a estar quieto, a estar obediente, probablemente le haga ruido un niño que es más libre, que es más natural, que es más juguetón. El ser humano aprende por juego, el ser humano aprende por experimentar la naturaleza, aprende con el movimiento. Lo más probable es que haya una, digamos, disociación no haya un encaje entre la percepción que tengo como adulto y la percepción que tiene el niño, que es de más movimiento. Yo empezaría observando eso. Sí, hay casos extremos en donde por querer amoldar al niño, llevarlo al molde de adulto, por querer adultizar al niño, casos en los cuales se nos ocurre sacar etiquetas de TDA, TDAH, inclusive medicar, inclusive dopar a los niños, que yo creo que es un caso extremo, ¿no? Yo creo que es muy bueno, digamos, empatizar con el niño, adaptarnos también a ellos, y yo creo que eso sí es posible porque todo adulto hemos sido niños alguna vez. Hay un niño dentro de cada uno de nosotros. Recordemos ese niño, pongámonos como niños en el momento que estamos con ellos, y yo creo que eso facilita mucho las cosas. Bien, tenemos otra consulta de Kelly André Kelina. Dice: mi niña tiene 2 años y medio, es muy apegada a mí. ¿Cómo puedo saber que no le afectará mucho quedarse en un centro de estimulación? ¿Cómo ayudarla en ese proceso de adaptación? Pues yo diría, ¿cómo saber? Probándolo, ¿no? Y es lo que vivimos en Villa Sonrisas, en los lugares donde se hace aprendizaje activo, es llevar a prueba, llevar a la práctica aquella idea que tenemos. O sea, poner en prueba la hipótesis. Ok, pienso que mi niña no se va a adaptar, llevémosla. Muchos nidos, muchos centros educativos ofrecen clases demo, ofrecen puertas abiertas, ofrecen espacios para que el niño vaya probando. Sí, es cierto que es una etapa en la cual el niño está aprendiendo a desprenderse de la presencia física de sus adultos significativos, y es un proceso largo. Por ejemplo, en el instante del nacimiento, el niño todavía cree que es uno con la mamá. A ver, el niño ha vivido 9 meses dentro del útero, se ha sentido un solo organismo con la madre, y luego llega el momento del nacimiento y tiene que separarse físicamente, pero esa separación física no va acompañada de la separación emocional, y eso todavía toma algunos años. Entonces sí es posible que a 1 año, 2 años, todavía haya un vínculo de apego, que como todo vínculo yo creo que es una cuerda que tiene 2 extremos. Hemos visto casos en los cuales la creencia del vínculo residía más en la mamá que en la niña misma. Casos hemos visto varias veces en donde llegan mamás, llega la niña con sus padres y simplemente entra y comienza a recorrer los espacios. Sí hay elementos motivadores, ¿no? Pero en muchos casos hemos escuchado comentarios como que, uy, ¿qué pasó? Mi hija, que siempre me necesita, está conmigo, ahora ya no me necesita, un poco asustados. Pero yo creo que es bueno recordar qué motivadores tiene el niño, poner en práctica, y ahí veremos caso por caso qué está sucediendo, ¿no? Entonces, yendo a la pregunta, llévala a tu niña a algún espacio, un centro de estimulación, algún nido. Siempre te van a recibir con las puertas abiertas para tener al menos un día, una clase demostrativa y observar cómo reacciona la niña. A partir de ahí, yo creo que la pregunta se puede completar. Ahorita, empezar a responder la pregunta. Bien, el tema es bastante amplio. Sí. Les recordamos a nuestros amigos de Facebook que a través del diario Correo pueden formular sus preguntas. Estamos con el especialista en educación, Hernán Tovar. Y como referíamos, el tema es amplio. Aquí nos pregunta Vladimir Pereira Mendoza: si tienes 3 hijos y se llevan por 5 años cada uno, ¿cómo poder crear un ambiente en el cual puedan convivir con los 3 los mismos gustos y con una alegría familiar? Qué interesante, ¿no? ¿Cómo hacer que los 3 tengan los mismos gustos? Yo me preguntaría, ¿y para qué? ¿Con qué propósito yo quisiera que los 3 tengan los mismos gustos? Porque partamos de la premisa de que cada ser es único, y que hay muchos casos, y de repente lo podemos ver en familia, hermanos criados por el mismo papá, misma mamá, que son diferentes, mellizos, que tienen personalidades diferentes. Tal vez es ponerle más atención
a esta aceptación de la diversidad, a esta aceptación de las diferencias, y a partir de ahí encontrar la riqueza, lo bonito que es vivir entre personas que somos distintas, ¿no? Entonces va por un poco de empatía, de aceptar, compartir, y tal vez sí, y puede sonar un poco abstracto, pero el afecto, el amor incondicional que le podemos dar a nuestros hijos es lo mejor que puede suceder. Bien, como referíamos, el tema es bastante amplio. Estamos con el especialista Hernán Tovar, especialista en educación. Más adelante seguramente vamos a poder abordar otros temas, pero también nos preguntan sobre los berrinches. ¿Cómo poder manejar esos berrinches que a veces, no sé, tal vez aprendidos en casa, en el colegio? ¿Cómo se puede manejar ese tipo de situaciones? Esto son preguntas usuales de los padres de familia. Sí, hay varios casos. Podríamos hablar a partir de la experiencia, muchos casos de frustración del niño que todavía no tiene el vocabulario o todavía no le ha puesto nombre a sus emociones y simplemente explota. Casos en los cuales puede ser un mecanismo de manipulación también. Puede ser un poco difícil detectar de qué se trata, pero tal vez una forma sea distraer la atención del niño, en el caso de que sea una frustración no manejada, distraerlo y motivarlo con algo que sea más atractivo para él. Y es que es un arte, habría que ver caso por caso, ¿no? En el caso de que el niño use esto para manipular, y claro que es una herramienta que la ha aprendido antes, probablemente de sus referentes parentales, probablemente. En ese caso, lo ideal sería no alimentar esta conducta, un poco ignorar. Y sucede, y lo hemos visto ahí en aula, en los espacios, que cuando el niño quiere manipular con el llanto, con el berrinche o con tirarse al piso, pero está manipulando, cuando no se le hace caso, ese mecanismo de manipulación desaparece. ¿Por qué? Porque si la intención es manipular y esta herramienta no me sirve, dejo de usar la herramienta simplemente. Entonces, caso por caso hay que verlo. Bien, para los padres que son primerizos y que no manejan bien tal vez el tema de cuna, nido, ¿qué diferencia hay entre la cuna y nido? O de qué, digamos, tengo entendido que cuna va de 18 meses a 2 años y 11 meses, según refieren. ¿Nos podría explicar esta diferencia entre cuna y nido y los años? Sí, cierto. En cuna el cuidado, podríamos decirlo, es más cercano, más maternal tal vez. Estamos hablando de cuidados mucho más cercanos a un niño que todavía no se vale por sí mismo en sus necesidades fisiológicas, en sus necesidades de comunicación verbal, y requiere bastante más atención. Una atención que tal vez en familia, en casa, no disponemos del tiempo. Papá, mamá, que trabajan, digamos, en un horario dependiente de 8, 10 horas diarias, van a tener la necesidad de buscar un lugar donde el niño, la niña, el bebé pueda quedarse y que sea de confianza, ¿no? Una cuna ofrece esos servicios de un cuidado mayor. Nido, que es una palabra muy propia acá del Perú, en otros lugares es centro inicial, centro de párvulos, por ejemplo, lo llaman en Chile, ¿no? Un nido ofrece un servicio más bien hacia una educación, digamos, condiciones de aprendizaje que pueden preparar al niño para los estudios primarios, ¿no? Aprestamiento en lectoescritura, en movimiento, psicomotricidad. Entonces la diferencia está principalmente en los cuidados y los servicios que el niño va a recibir. Básicamente, cuna, cuidados de día en necesidades fisiológicas, sueño, alimento. Nido es básicamente movimiento, ya empezar con los estímulos de aprendizaje, ¿no? Aprestamiento en lectoescritura, básicamente es la diferencia, ¿no? Bien, para finalizar, cuéntenos por favor cómo es ese metodología Asiri que ustedes manejan en el Nido Vía Sonrisas. Sí, Asiri es una palabra que es quechua, significa sonrisa. Es una metodología peruana que tiene más o menos 20 años, es de la inspiración de Ivette Carrión,
que a partir de una observación muy detallada, meticulosa de los niños, más de 3.000 niños, pudo ella notar, pudo ella sistematizar y reconocer los patrones que motivan el aprendizaje genuino del niño. Y básicamente de ahí es que surge esta atención a la motivación genuina. Por mencionarlo de manera esencial, la metodología SIRI se basa en una secuencia que es natural en el ser humano, que es el sentir, hacer y pensar, en esa secuencia. Las experiencias de aprendizaje más profundas que tiene el ser humano tienen raíz emocional. La base está en la emoción. Y a partir de ahí podemos construir, es el hacer, para luego finalmente tener una síntesis o una reflexión de lo sucedido, que es el pensar. Esto lo llevamos a la práctica en el Nido Vía Sonrisas a través de 3 elementos esenciales, que es uno, la gestión emocional esencialmente del adulto que está con el niño, ¿no? Maestras, adultos, personas que buscamos tengan un equilibrio óptimo para los niños, para poder compartir un contexto saludable. Y esta gestión emocional también la compartimos con los padres. Entonces, es gestión emocional. Lo otro es, le llamamos el aprender haciendo, o el aprendizaje basado en oficios, que permite que el niño genere, o sea partícipe, mejor dicho, sea partícipe de experiencias reales de aprendizaje. Experiencias que a partir de su involucración va a generar aprendizaje con significado. Y dentro de los oficios que tenemos están muchas de las artes clásicas griegas y también actividades que permiten la comunicación con el exterior. Y finalmente usamos herramientas ancestrales de la sabiduría humana, como es la meditación, mandalas, el yoga. Entonces, lo que buscamos es una educación más humana, más integral. Bien, interesante eso de la meditación y yoga ya en menores de edad. Bueno, estuvimos con Hernán Tovar, especialista en educación del Nido Vía Sonrisas, a quien agradecemos. Esto fue una transmisión en vivo para Diario Correo. Será hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes. Muchas gracias.